¿Alguna vez has pensado en lo que realmente significa sacrificarse por amor? En un pequeño restaurante de Guadalajara, una joven guardaba su única comida del día en un potito de plástico, no para ella, sino para que su hermanito cenara esa noche. Nadie imaginaba que su cuerpo estaba al límite, ni que un desmayo cambiaría su destino para siempre. Quédate hasta el final y descubre cómo un acto de bondad puede transformar dos vidas completamente. El aroma a tortillas recién hechas llenaba el pequeño restaurante del centro de Guadalajara, mientras Sofía Andrade limpiaba las mesas con movimientos rápidos y precisos. A sus 27 años, llevaba sobre sus hombros el peso de dos vidas, la suya y la de Mateo, su hermanito de 9 años. Desde que su mamá falleció hacía 3 años, Sofía se convirtió en todo para él: madre, padre, hermana y la única razón por la que seguía adelante cada día. Las paredes de su pequeño departamento conocían sus lágrimas nocturnas, pero las calles solo veían su sonrisa valiente. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, preparaba el desayuno de Mateo, lo dejaba listo para la escuela y corría al restaurante donde trabajaba desde las 7 de la mañana hasta pasadas las 10 de la noche. El sueldo apenas alcanzaba para el aluguel, los servicios, los útiles escolares y los medicamentos que Mateo necesitaba para su asma. No había lugar para lujos, ni siquiera para lo básico que ella misma necesitaba. Sofía servía las mesas con una sonrisa que ocultaba su cansancio extremo, mientras don Ramiro, el dueño del restaurante, la observaba desde la cocina con preocupación. Él sabía que Sofía no comía bien, que muchas veces rechazaba su comida del día, alegando que no tenía hambre, cuando en realidad guardaba ese plato en un recipiente de plástico para llevárselo a Mateo por la noche. Las ojeras bajo sus ojos se hacían más profundas cada semana. Su uniforme colgaba más suelto en su cuerpo delgado y sus manos temblaban ligeramente al cargar las bandejas pesadas. Los otros meseros comentaban entre susurros que Sofía necesitaba descansar, pero ella siempre respondía con ese gesto firme que no admitía compasión. «Estoy bien, de verdad», decía mientras se sujetaba discretamente del borde de la barra cuando sentía que el mundo daba vueltas. Pero la verdad era que no estaba bien, y su cuerpo comenzaba a cobrarle la factura de tanto sacrificio. La rutina diaria de Sofía era una danza perfectamente coreografiada por la necesidad y el amor incondicional. Cada peso que ganaba tenía un destino asignado: 300 para el alquiler, 200 para los servicios, 100 para el transporte de Mateo, 50 para sus medicinas. Cuando terminaba de hacer cuentas en su libreta gastada, casi nunca sobraba nada para la despensa completa del mes. Entonces compraba solo lo indispensable: frijoles, arroz, algunas verduras baratas y pan. Mateo nunca supo que su hermana comía solo una vez al día, y aún así guardaba la mitad de esa porción para él. En las noches, después de que el niño dormía con la pancita llena, Sofía se quedaba sentada en la pequeña cocina mirando el refrigerador casi vacío y preguntándose cuánto tiempo más podría resistir. Pero cada mañana, al ver la sonrisa de Mateo cuando le preparaba su lonchera, encontraba fuerzas para un día más. Los compañeros de trabajo de Sofía habían notado los cambios alarmantes en su apariencia y comportamiento durante las últimas semanas. Lupita, la cocinera de 60 años que la quería como a una hija, intentaba obligarla a comer un plato completo cada turno. «Mija, te vas a enfermar si sigues así», le advertía con cariño mientras le servía una porción generosa de mole con arroz. Pero Sofía siempre encontraba una excusa: que ya había comido antes, que le dolía el estómago, que prefería comer más tarde. La realidad era que cada bocado que ella no comía significaba un bocado más para Mateo esa noche. Javier, el mesero más joven, había visto cómo Sofía se mareaba al agacharse para recoger servilletas del suelo, cómo respiraba profundo antes de levantar bandejas que antes cargaba sin esfuerzo. Todos veían, todos se preocupaban, pero Sofía había construido un muro de dignidad tan alto que nadie se atrevía a cruzarlo. La noche del jueves 23 de agosto comenzó como cualquier otra en el restaurante.
con el murmullo constante de conversaciones y el tintineo de cubiertos contra platos de cerámica. Sofía había logrado llegar a su turno después de dejar a Mateo en casa de la vecina, doña Carmen, quien le hacía el favor de cuidarlo hasta que ella regresara tarde por la noche. Esa mañana, Sofía solo había tomado un vaso de agua con azúcar porque no quedaba nada más en casa para desayunar. Su almuerzo del restaurante, como siempre, estaba guardado en su bolso dentro de un Tupperware. Medio sándwich de jamón y un pedacito de papaya que ella había apartado con cuidado. En su mente, calculaba que con eso Mateo podría cenar algo nutritivo. Mientras servía las mesas con su habitual eficiencia, ignoraba las punzadas de hambre en su estómago y el zumbido constante en sus oídos. No sabía que su cuerpo estaba a punto de rendirse, ni que esa noche su vida cambiaría para siempre. El destino ya había elegido la mesa donde todo comenzaría. El restaurante se llenó completamente alrededor de las 8 de la noche, con cada mesa ocupada y una fila de clientes esperando en la entrada. Sofía se movía entre las mesas con la bandeja en alto, sonriendo automáticamente mientras tomaba órdenes y servía platillos humeantes de pozole, tacos y enchiladas. El calor de la cocina se mezclaba con el bullicio de las conversaciones, creando una atmósfera sofocante que hacía más difícil respirar. Sofía sentía cómo su corazón latía cada vez más rápido, un tambor acelerado que retumbaba en sus oídos por encima del ruido del restaurante. Cuando pasó junto a la barra, tuvo que detenerse un momento y cerrar los ojos, fingiendo que revisaba su libreta de órdenes mientras el mundo giraba levemente a su alrededor. Don Ramiro la llamó desde la cocina para que recogiera 3 platos listos para la mesa del fondo. Y ella asintió, tragando saliva y obligando a sus piernas temblorosas a seguir moviéndose. Nadie notaba su lucha interna. Todos estaban demasiado ocupados en sus propias conversaciones y comidas. En una de las mesas, junto a la ventana, un hombre de 36 años observaba discretamente el movimiento del restaurante mientras esperaba su orden. El doctor Esteban Valdés había llegado al lugar por recomendación de un colega que le había hablado de la auténtica comida casera que servían allí. Vestido de manera informal con una camisa color beige y pantalones oscuros, después de un largo día en su clínica, Esteban disfrutaba de esos momentos de tranquilidad donde nadie lo reconocía como el prestigioso cardiólogo que era. Su mirada entrenada para observar detalles médicos captó algo inusual en la joven mesera que atendía las mesas cercanas. Sus movimientos eran eficientes, pero había algo frágil en su forma de caminar, como si cada paso requiriera un esfuerzo consciente. Notó cómo se sujetaba brevemente del respaldo de las sillas al pasar, un gesto tan sutil que probablemente nadie más lo percibía. Sus ojos de médico también captaron la palidez extrema de su rostro, las ojeras pronunciadas y la forma en que respiraba con dificultad. Esteban frunció el ceño levemente, su instinto profesional alertándole de que algo no estaba bien. Sofía llegó hasta la cocina para recoger la orden de Esteban, un plato de chile en nogada y agua de Jamaica. Cuando levantó la bandeja, sintió que pesaba el doble de lo normal, como si alguien hubiera añadido piedras invisibles sobre ella. Sus brazos temblaban ligeramente mientras caminaba hacia la mesa junto a la ventana, concentrándose intensamente en no derramar nada y en mantener su sonrisa profesional. Cada paso parecía más difícil que el anterior y una extraña sensación de frío comenzó a recorrer su cuerpo a pesar del calor del restaurante. Cuando finalmente llegó a la mesa de Esteban, colocó el plato frente a él con manos temblorosas. «Buen provecho, señor», murmuró con una voz que sonaba lejana incluso para ella misma. Esteban la miró a los ojos y en ese breve instante vio algo que lo alarmó. Sus pupilas estaban dilatadas y había un velo de confusión en su mirada. «Gracias, señorita. ¿Se encuentra bien?», preguntó con genuina preocupación. Sofía intentó responder, intentó decir que sí, que todo estaba perfecto, pero las palabras se negaron a salir de su boca. El mundo de Sofía comenzó a desdibujarse como una acuarela bajo la lluvia. Los sonidos del restaurante se convirtieron en un eco distante
y las luces brillantes se transformaron en manchas borrosas. Dio un paso hacia atrás, intentando alcanzar algo que la sostuviera, pero sus piernas ya no respondían a sus órdenes. La bandeja que aún sostenía en la mano se inclinó peligrosamente, mientras ella luchaba por mantener el equilibrio, sus ojos abriéndose con pánico al sentir que la tierra desaparecía bajo sus pies. En una fracción de segundo, todo su cuerpo se rindió. La bandeja cayó al suelo con un estruendo metálico que cortó todas las conversaciones del restaurante. Vasos y platos se estrellaron contra el piso de cerámica y Sofía se desplomó justo al lado de la mesa de Esteban. El silencio que siguió fue absoluto. Todos los clientes se quedaron paralizados mirando la escena. Esteban reaccionó instantáneamente, su entrenamiento médico activándose antes de que su mente procesara completamente lo que había ocurrido. Se levantó de un salto, apartando su silla con rapidez. «Alguien llame a una ambulancia», ordenó Esteban con voz firme mientras se arrodillaba junto al cuerpo inconsciente de Sofía, su rodilla presionando los cristales rotos sin siquiera notarlo. Con movimientos precisos y profesionales, verificó su pulso en el cuello, encontrándolo débil pero presente, y observó su respiración superficial. Colocó una mano bajo su nuca con cuidado y con la otra buscó su teléfono para usar la linterna y revisar sus pupilas. Don Ramiro corrió desde la cocina con el rostro pálido de preocupación, seguido por Lupita, que traía un vaso de agua con azúcar. «Ay, Dios mío, sabía que esto iba a pasar. Sabía que Sofía estaba muy débil», sollozaba Lupita mientras se arrodillaba al otro lado. Esteban aflojó el cuello del uniforme de Sofía para ayudarla a respirar mejor y notó inmediatamente lo que su experiencia clínica temía. Signos claros de desnutrición severa, piel fría y pegajosa, extrema delgadez. Mientras esperaba que ella recobrara el conocimiento, su mente de médico ya estaba armando el diagnóstico. Los ojos de Sofía comenzaron a moverse levemente bajo sus párpados cerrados y un suave gemido escapó de sus labios. Cuando finalmente abrió los ojos, lo primero que vio fue el rostro preocupado de un extraño que la sostenía con una ternura inesperada. Sofía parpadeó varias veces intentando enfocar la vista, su mente confundida tratando de entender qué había pasado y por qué estaba en el suelo rodeada de rostros preocupados. Lo primero que registró fue la sensación de unos brazos firmes sosteniéndola, impidiéndole que su cabeza tocara el piso frío cubierto de cristales rotos. Luego, lentamente, sus ojos se enfocaron en el rostro del hombre arrodillado junto a ella. Rasgos definidos, ojos color miel llenos de preocupación genuina y una expresión seria que transmitía autoridad, pero también calidez. «Tranquila, no te muevas todavía», dijo él con voz calmada pero firme, manteniendo una mano en su nuca para sostenerla. Sofía intentó incorporarse inmediatamente, la vergüenza inundándola al darse cuenta de que había desmayado frente a todos los clientes del restaurante. «Estoy bien, de verdad, fue solo un mareo», murmuró intentando sentarse, pero una ola de náusea la obligó a quedarse quieta. Esteban negó con la cabeza mientras revisaba su pulso en la muñeca, contando mentalmente los latidos acelerados e irregulares. «Soy médico y definitivamente no estás bien. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo sustancioso?». La pregunta cayó como una piedra en agua quieta, creando ondas de silencio incómodo alrededor. Sofía desvió la mirada hacia un lado, sintiendo cómo el calor de la vergüenza subía por su cuello hasta sus mejillas pálidas. No quería responder, no quería admitir frente a todos que llevaba casi 2 días alimentándose solo con agua endulzada y algún pedazo de fruta que guardaba para Mateo, pero que él insistía en compartir con ella. Don Ramiro se acercó más, su rostro arrugado mostrando una mezcla de preocupación y culpa por no haber intervenido antes. «Sofía, hija, ya te he dicho 1000 veces que tienes que comer tu comida aquí. No puedes seguir guardándola», dijo con voz quebrada. Lupita sollozaba suavemente mientras le acariciaba el cabello con ternura maternal. Esteban observó la escena completa, su mente médica procesando no solo los síntomas físicos, sino también la historia que se revelaba entre esas palabras.
Miró a Sofía con una expresión que ella no pudo descifrar, algo entre compasión y determinación. ¿Tienes familia que dependa de ti?, preguntó directamente. Sofía cerró los ojos sintiendo cómo las lágrimas pugnaban por salir, pero se negó a llorar frente a extraños. Se negó a mostrar más debilidad de la que ya había mostrado al desmayarse. «Mi hermanito», susurró finalmente con voz apenas audible, cada palabra costándole un esfuerzo inmenso. «Tiene 9 años y solo me tiene a mí». Esteban asintió lentamente, las piezas del rompecabezas encajando en su mente con claridad dolorosa. Una joven sola criando a un niño, trabajando largas horas, sacrificando sus propias necesidades básicas para asegurar que su hermano no pasara hambre. Había visto casos similares en su carrera médica, pero algo en los ojos exhaustos de Sofía tocó una fibra diferente en su interior. «Necesito llevarte al hospital para hacerte unos análisis», dijo con tono que no admitía discusión. «Tienes signos claros de desnutrición y deshidratación severa, además de que tu pulso está irregular. Esto no es algo que puedas ignorar». Sofía abrió la boca para protestar, para decir que no tenía dinero para hospitales, pero Esteban levantó una mano deteniéndola. «No te preocupes por eso ahora. Primero necesitamos estabilizarte». Con ayuda de Javier, Esteban incorporó suavemente a Sofía hasta sentarla en una de las sillas que habían acercado, asegurándose de que no volviera a marearse con el movimiento. Le pidió a Lupita que trajera agua con azúcar y un poco de pan, algo ligero que su estómago vacío pudiera tolerar sin rechazar. Mientras Sofía bebía pequeños sorbos del agua, Esteban se puso de pie y habló brevemente con don Ramiro en voz baja, aunque ella alcanzó a escuchar fragmentos de la conversación. «Necesita reposo absoluto. No puede seguir trabajando en este estado. Podría ser peligroso». Cada palabra aumentaba su ansiedad porque sabía lo que significaba no trabajar, sin sueldo, sin comida, sin forma de pagar el alquiler que vencía en una semana. Apretó los puños sobre su regazo, sintiendo cómo la impotencia la ahogaba más que el propio desmayo. Cuando Esteban regresó junto a ella, se arrodilló para quedar a su altura y la miró directamente a los ojos. «Voy a llevarte a mi clínica ahora mismo para hacerte un chequeo completo. No es una sugerencia, es una necesidad médica», dijo con firmeza pero sin dureza. Su voz transmitía una autoridad profesional, pero también había algo más, una calidez que hacía difícil contradecirlo. «No puedo ir a ningún hospital. Tengo que recoger a mi hermano y no tengo cómo pagar consultas», respondió Sofía con voz temblorosa, las lágrimas finalmente escapando por sus mejillas sin poder contenerlas más. La frustración, el cansancio acumulado, el miedo y la vergüenza se mezclaban en un torrente emocional que ya no podía represar. Esteban sacó un pañuelo limpio de su bolsillo y se lo ofreció con un gesto amable, esperando pacientemente a que ella se calmara un poco. «Escúchame bien», dijo con voz suave pero firme, tomando su mano fría entre las suyas cálidas. «No te voy a cobrar nada. Soy cardiólogo y tengo mi propia clínica. Además, ya hablé con tu jefe y él entiende la situación. Respecto a tu hermano, ¿con quién está ahorita?». Sofía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, su respiración entrecortada. «Con doña Carmen, mi vecina, pero ella tiene que salir a las 11». Esteban miró su reloj. Eran las 8:40. Había tiempo suficiente. «Entonces haremos esto. Te reviso rápidamente en mi clínica, te estabilizo y luego te llevo a recoger a tu hermano. ¿De acuerdo?». Sofía lo miró con incredulidad, sin entender por qué un completo extraño estaba dispuesto a ayudarla así. Pero en ese momento, demasiado débil para resistirse y demasiado agotada para seguir luchando sola, asintió en silencio. El trayecto en el automóvil de Esteban transcurrió en silencio, con Sofía recostada en el asiento del copiloto, mirando por la ventanilla las luces de Guadalajara pasar como estrellas borrosas. Su bolso descansaba en su regazo, aferrado con ambas manos como si contuviera el tesoro más valioso del mundo. Esteban conducía con cuidado, lanzándole miradas ocasionales, para asegurarse de que no volviera a desmayarse,
notando cómo ella se abrazaba a sí misma con los brazos delgados que sobresalían de su uniforme de mesera. La clínica quedaba en una zona residencial tranquila, un edificio moderno de 3 pisos, con grandes ventanales y un letrero discreto que decía Centro Cardiológico Valdés. Cuando se estacionaron, Sofía observó el lugar con cierta aprensión, sintiéndose completamente fuera de lugar en un sitio tan elegante. «No te preocupes, a esta hora solo está el personal de guardia», dijo Esteban, como si hubiera leído sus pensamientos, bajando del auto y rodeándolo para abrir su puerta. Le ofreció su brazo para ayudarla a bajar, y ella lo aceptó, sintiéndose vulnerable, pero también extrañamente segura bajo su cuidado. Nunca había conocido a alguien que se interesara tanto por ayudar a una desconocida. Dentro de la clínica, la recepcionista de guardia saludó a Esteban con respeto profesional y lo siguió con la mirada curiosa, cuando él guió a Sofía hacia uno de los consultorios privados. El lugar olía a limpio y desinfectante, con paredes color crema y cuadros abstractos que intentaban hacer el ambiente menos clínico. Esteban le indicó que se sentara en la camilla de exploración mientras él se lavaba las manos y preparaba el equipo necesario. «Voy a tomarte la presión, revisar tu saturación de oxígeno y hacerte un electrocardiograma básico», explicó mientras se ponía el estetoscopio alrededor del cuello. Sofía asintió nerviosamente, sus manos todavía aferradas a su bolso como si fuera un salvavidas. Esteban notó ese gesto y algo en su interior se conmovió profundamente. Había tratado a cientos de pacientes en su carrera, muchos de ellos en situaciones difíciles, pero había algo en la fortaleza silenciosa de esta joven que lo impactaba de una manera diferente. Comenzó el examen con profesionalismo impecable, pero no pudo evitar sentir una conexión inexplicable mientras escuchaba los latidos irregulares de su corazón a través del estetoscopio. Los resultados del examen confirmaron lo que Esteban ya sospechaba: presión arterial peligrosamente baja, signos evidentes de anemia severa, deshidratación y un corazón trabajando al límite de su capacidad para compensar la falta de nutrientes. Mientras revisaba los números en el monitor, su expresión se tornó seria. «Sofía, tu cuerpo está al borde del colapso», dijo finalmente, quitándose el estetoscopio y sentándose en la silla frente a ella para hablarle de frente. «Si sigues así, podrías sufrir un paro cardíaco o un fallo orgánico. No estoy exagerando ni tratando de asustarte. Es la realidad médica». Ella bajó la mirada hacia sus manos temblorosas, las lágrimas amenazando con volver. «Lo sé», susurró con voz quebrada. «Sé que no estoy bien, pero no tengo opción. Mi hermano necesita comer, necesita sus medicinas para el asma, necesita un techo sobre su cabeza. Si yo caigo, él no tiene a nadie más». Esteban sintió una opresión en el pecho que no tenía nada que ver con su especialidad médica. Era algo más profundo, más humano, más personal. Esteban se levantó y caminó hacia su escritorio, aparentemente revisando algunos papeles, pero en realidad estaba procesando la avalancha de pensamientos y emociones que esta situación había despertado en él. Había dedicado su vida a salvar corazones, literalmente, construyendo un imperio médico exitoso que le había dado todo lo que el dinero podía comprar. Pero en los últimos años había sentido un vacío inexplicable, una sensación de que toda su riqueza y éxito carecían de verdadero significado. Y ahora frente a él había una joven que no tenía nada material, pero que poseía algo invaluable: un amor incondicional y sacrificado que estaba dispuesta a dar todo, incluso su propia vida. Se giró hacia ella, y cuando sus miradas se encontraron, Sofía vio algo en sus ojos que la hizo contener la respiración. «Déjame ayudarte», dijo simplemente. No como médico que cumple con su deber, sino como alguien que reconoce que tienes una fortaleza admirable, pero que nadie debería cargar sola con tanto peso. Antes de que ella pudiera protestar, él continuó: «Tengo un plan, pero necesito que confíes en mí». Esteban se acercó nuevamente a la camilla, donde Sofía permanecía sentada, su bolso todavía apretado contra su pecho como un escudo protector. Con movimientos suaves,
Él tomó el bolso de sus manos y lo colocó sobre el escritorio cercano. Fue entonces cuando notó algo. La tela del bolso estaba desgastada pero limpia, y a través del cierre parcialmente abierto se asomaba la esquina de un recipiente de plástico. Algo en su instinto médico, o quizás en su curiosidad humana, lo impulsó a mirar. ¿Puedo?, preguntó señalando el bolso. Sofía lo miró confundida, pero asintió, demasiado cansada para cuestionar. Esteban abrió el bolso con cuidado y extrajo el Tupperware que contenía la comida del restaurante. Lo que vio dentro hizo que su corazón se encogiera. Medio sándwich de jamón ya un poco seco, un pedacito pequeño de papaya y nada más. Esa era toda la cena que esta joven había planeado para su hermano después de un día entero sin comer ella misma. Levantó la vista hacia Sofía, quien había desviado la mirada con vergüenza, sus mejillas enrojecidas. En ese momento, Esteban tomó una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. No iba a dejar que esta historia terminara en tragedia, no cuando tenía el poder de hacer algo al respecto. Esteban colocó el Tupperware cuidadosamente sobre el escritorio, su mente trabajando rápidamente para elaborar un plan que le permitiera ayudar a Sofía sin herir su dignidad ni hacerla sentir como un objeto de caridad. Conocía bien el orgullo de las personas trabajadoras, ese sentido de independencia que a veces les impedía aceptar ayuda incluso cuando la necesitaban desesperadamente. Se giró hacia ella con expresión seria, pero amable. «Voy a darte 7 días de incapacidad médica», anunció mientras se dirigía a su computadora para comenzar a llenar los formularios. «Es obligatorio por tu condición actual. Tu cuerpo necesita descanso absoluto y alimentación adecuada para recuperarse». Sofía abrió los ojos con alarma inmediata, incorporándose en la camilla. «No, doctor, no puedo faltar una semana al trabajo. Me van a despedir y necesito ese empleo. Es lo único que tengo», protestó con voz desesperada. Esteban levantó una mano tranquilizadora, anticipando su reacción. «Ya hablé con don Ramiro y él está de acuerdo. Entiende que es por tu salud». Pero lo que no le dijo a Sofía era la segunda parte de su plan, la que había comenzado a formar desde el momento en que vio el contenido de ese Tupperware. Después de terminar el examen y entregarle a Sofía el certificado médico impreso y firmado, Esteban la acompañó de regreso a su auto para llevarla a casa. Durante el trayecto, él le hizo preguntas casuales sobre Mateo: qué le gustaba comer, cuáles eran sus comidas favoritas, si tenía alergias alimentarias. Sofía respondía con cautela al principio, preguntándose por qué un médico tan ocupado mostraba tanto interés en los detalles de su vida. Le encantan los tacos de pollo, las quesadillas con frijoles y cualquier cosa dulce, compartió con una sonrisa pequeña que iluminó brevemente su rostro cansado. «Es un niño bueno, nunca se queja aunque sé que a veces se queda con hambre». Esteban asintió mientras conducía por las calles iluminadas, memorizando cada detalle. Cuando llegaron al edificio humilde donde vivían, un conjunto de departamentos de 3 pisos con pintura descascarada pero limpio, Sofía señaló la ventana del segundo piso. «Es ahí», dijo suavemente. Esteban estacionó el auto y antes de que ella pudiera bajarse, la detuvo con una pregunta que sonó más como una declaración. «Mañana voy a pasar a verte para revisar cómo sigues. Es parte del tratamiento médico». Sofía lo miró con sorpresa y gratitud mezcladas, sin saber cómo responder ante tanta amabilidad de un completo extraño. «No tiene que molestarse, doctor. De verdad estaré bien», murmuró, aunque ambos sabían que eso no era cierto. Esteban sonrió con calidez genuina. «No es molestia, Sofía. Es mi responsabilidad como tu médico asegurarme de que sigas el tratamiento correctamente. Además, quiero conocer a ese hermanito tuyo que tiene tanta suerte de tenerte». Ella sintió un nudo en la garganta ante esas palabras, tan simples pero cargadas de un reconocimiento que nadie le había dado en años. Bajó del auto con sus piernas todavía débiles, sosteniendo su bolso y el sobre con los documentos médicos. Antes de cerrar la puerta, se inclinó para mirarlo una última vez. «Gracias, doctor Valdés. No sé cómo voy a pagarle todo esto que ha hecho por mí esta noche». Esteban negó con la cabeza. «No me debes nada, Sofía. Solo prométeme que vas a descansar y comer bien estos días».
Ella asintió, aunque en su mente ya estaba calculando cómo estirar los pocos víveres que quedaban en casa. Mientras subía las escaleras hacia su departamento, no vio cómo Esteban permanecía en el auto, observándola hasta que entró sana y salva, sus pensamientos ya trabajando en los detalles de su plan secreto. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a pintar el cielo de naranja, Esteban ya estaba despierto en su amplia casa, en una zona residencial exclusiva de Guadalajara. Había dormido poco, su mente ocupada en organizar cada detalle de lo que iba a hacer. Después de su rutina matinal de ejercicio y ducha, se vistió con ropa casual y salió hacia el supermercado más grande de la ciudad. Empujando un carrito, recorrió los pasillos con determinación inusual para alguien que normalmente delegaba estas tareas en su empleada doméstica. Llenó el carrito con alimentos nutritivos, pero también deliciosos: pechugas de pollo frescas, huevos orgánicos, leche entera, frutas variadas, verduras coloridas, arroz, frijoles negros, pan integral recién horneado. Añadió avena, yogur, quesos suaves, jamón de calidad, cereales que a los niños les encantan, jugos naturales y hasta algunos dulces mexicanos tradicionales como mazapanes y alegrías. En el pasillo de medicinas tomó vitaminas completas y suplementos de hierro. Su carrito estaba tan lleno que tuvo que pedir otro para continuar. Agregó artículos de despensa básica que sabía que hacían falta en cualquier hogar con problemas económicos: aceite, sal, azúcar, café, chocolate en polvo. Después del supermercado, Esteban condujo directamente al restaurante donde trabajaba Sofía, llegando justo cuando don Ramiro abría las puertas para comenzar los preparativos del día. El anciano lo recibió con sorpresa. «Doctor Valdés, no esperaba verlo tan temprano». Esteban le estrechó la mano con firmeza. «Don Ramiro, necesito hablar con usted sobre Sofía». Entraron al restaurante vacío y se sentaron en una de las mesas junto a la ventana, la misma donde había ocurrido el desmayo la noche anterior. Esteban fue directo al punto. «Le di 7 días de incapacidad médica a Sofía porque su estado de salud es crítico, pero sé que ella está preocupada por perder su sueldo de esta semana». Don Ramiro asintió con pesar. «Es una gran trabajadora, la mejor que he tenido, pero mis finanzas son justas, doctor. No puedo pagarle una semana completa sin que trabaje, por más que me duela». Esteban ya había anticipado esa respuesta. Sacó su cartera y colocó sobre la mesa un fajo de billetes cuidadosamente contado. «Esto cubre su salario completo de la semana, más un extra. Lo único que le pido es que cuando le dé el dinero a Sofía, le diga que es su sueldo normal, que usted decidió pagárselo de todas formas. Ella no puede saber que yo pagué esto». Don Ramiro miró el dinero y luego al doctor, sus ojos ancianos brillando con lágrimas de emoción ante tal gesto de bondad. Estrechó la mano de Esteban con fuerza, asintiendo en silencio, comprendiendo que estaba siendo testigo de algo extraordinario. Eran las 10 de la mañana cuando Sofía escuchó el timbre de su departamento, un sonido que la despertó de un sueño inquieto, lleno de preocupaciones sobre dinero y comida. Se había quedado dormida después de preparar el desayuno de Mateo, que ya estaba en la escuela, gracias a que doña Carmen lo había llevado como favor especial. Todavía vestida con su pijama sencilla, una camiseta gastada y pantalones de algodón, Sofía se acercó a la puerta con cautela y miró por la mirilla. Su corazón dio un salto al reconocer al doctor Valdés parado en el pasillo, cargando varias bolsas de supermercado en ambas manos. Abrió la puerta rápidamente, sorprendida y avergonzada de su apariencia. «Doctor, no esperaba que viniera tan temprano», dijo intentando arreglarse el cabello despeinado con una mano. Esteban sonrió con calidez, sus ojos reflejando una amabilidad genuina que hacía difícil no confiar en él. «Buenos días, Sofía. Te dije que vendría a revisar cómo estabas. Espero no molestarte». Ella negó con la cabeza, haciéndose a un lado para dejarlo pasar, aunque su mirada cayó inmediatamente sobre las bolsas que él cargaba. Su corazón comenzó a latir más rápido, una mezcla de gratitud y vergüenza llenándola por completo. Esteban entró al pequeño departamento de 2 habitaciones, notando inmediatamente la limpieza impecable a pesar de lo humilde del lugar.
Los muebles eran viejos, pero estaban bien cuidados. Las paredes tenían algunos dibujos infantiles de Mateo, pegados con cinta adhesiva, y todo olía a detergente de ropa barato, pero efectivo. Caminó directamente hacia la cocina diminuta y comenzó a colocar las bolsas sobre la mesa de plástico. Traje algunas cosas para que puedas recuperarte adecuadamente durante estos días de reposo, dijo con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Empezó a sacar los productos de las bolsas: la leche, los huevos, el pollo, las frutas brillantes y coloridas. Sofía se quedó paralizada en la entrada de la cocina, sus ojos llenándose de lágrimas mientras veía cómo el pequeño refrigerador casi vacío comenzaba a llenarse con comida fresca y abundante. «Doctor, esto es demasiado. Yo no puedo aceptar todo esto», protestó con voz quebrada, su orgullo luchando contra su desesperada necesidad. Esteban se detuvo y la miró directamente. «No es caridad, Sofía. Es tratamiento médico. Necesitas alimentarte bien para recuperarte, y tu hermano también necesita comida nutritiva. Considéralo parte de tu terapia». Durante los siguientes minutos, Esteban organizó los alimentos en el refrigerador y la alacena con una eficiencia sorprendente para alguien que probablemente nunca había tenido que preocuparse por hacer su propia despensa. Sofía lo observaba en silencio, alternando entre lágrimas de gratitud y sonrisas tímidas. Cuando terminó, él se lavó las manos en el pequeño fregadero y se giró hacia ella con expresión profesional. «Ahora déjame revisarte». Le tomó la presión arterial usando el equipo portátil que había traído en su maletín médico. Verificó su pulso y le hizo varias preguntas sobre cómo se sentía. La presión seguía baja, pero era ligeramente mejor que la noche anterior. «Necesitas descansar y comer cada 3 horas, sin excepción», ordenó con tono firme pero amable. «Voy a volver mañana a la misma hora para asegurarme de que estés siguiendo las indicaciones. Y quiero conocer a Mateo, si no te molesta». Sofía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y asintió. «Regresa de la escuela a las 2 de la tarde». Esteban sonrió. «Perfecto, entonces volveré a esa hora». Y Sofía agregó mientras guardaba su equipo médico: «Necesito que me prometas algo». «¿Qué cosa, doctor?», preguntó Sofía con voz suave, sus defensas completamente derribadas ante tanta bondad inexplicable. Esteban se acercó y colocó una mano gentil sobre su hombro. «Prométeme que vas a comer bien, que no vas a guardar tu comida para dársela solo a Mateo. Ahora hay suficiente para los dos, ¿de acuerdo? Si te recuperas, podrás cuidar mejor de tu hermano a largo plazo. No puedes ayudarlo si tú caes». Sus palabras eran tan sensatas, tan llenas de preocupación genuina, que Sofía solo pudo asentir mientras más lágrimas rodaban por sus mejillas. «Se lo prometo», susurró. Esteban sacó una tarjeta de su bolsillo y la dejó sobre la mesa. «Este es mi número personal. Si sientes cualquier molestia, mareo o algo fuera de lo normal, me llamas de inmediato, no importa la hora». Sofía tomó la tarjeta con manos temblorosas, mirando el nombre impreso: Dr. Esteban Valdés, Cardiología. Cuando levantó la vista para agradecerle nuevamente, él ya estaba en la puerta, despidiéndose con una sonrisa cálida. «Nos vemos mañana, Sofía. Cuídate». Y se fue, dejándola parada en medio de su pequeña cocina, ahora llena de esperanza y comida, su corazón latiendo de una manera diferente, no por debilidad esta vez, sino por algo que no se atrevía a nombrar todavía. Los siguientes días transcurrieron en una rutina nueva y extraña para Sofía, una rutina que incluía descanso real, comida abundante y las visitas diarias de Esteban, que llegaban con la puntualidad de un reloj suizo. Cada tarde a las 2 en punto, el timbre sonaba y ahí estaba él, a veces con su maletín médico, otras veces con bolsas adicionales de frutas frescas o pan recién horneado que decía haber comprado de camino y que no quería desperdiciar. Mateo se había encariñado inmediatamente con el doctor amable que le hacía preguntas sobre la escuela. Le enseñaba datos curiosos sobre el corazón humano y siempre traía alguna golosina escondida en el bolsillo. «¿El doctor Esteban es tu novio?», le preguntó Mateo una noche con inocencia infantil mientras cenaban juntos tacos de pollo que ella había preparado con los ingredientes que ahora abundaban en su cocina.
Sofía sintió cómo sus mejillas se encendían. No, mi amor, él solo es un buen hombre que nos está ayudando. Pero mientras lavaba los platos esa noche, observando por la ventana las luces de la ciudad, no pudo evitar pensar en la sonrisa de Esteban, en la calidez de su voz, en cómo su presencia había traído luz a su pequeño departamento oscuro. Por primera vez en años, Sofía se permitió sentir algo más que solo cansancio y preocupación, algo peligroso y hermoso que comenzaba a florecer en su pecho. El quinto día de la incapacidad médica amaneció diferente para Sofía, quien se despertó sintiéndose físicamente mejor de lo que había estado en meses. Sus mejillas habían recuperado algo de color, sus manos ya no temblaban al sostener objetos y por primera vez en mucho tiempo tenía energía suficiente para jugar un rato con Mateo antes de que se fuera a la escuela. Mientras preparaba el desayuno, huevos revueltos con frijoles y tortillas calientes, se sorprendió tarareando una canción que no recordaba haber cantado desde que vivía su mamá. El pequeño departamento que antes se sentía como una prisión de preocupaciones, ahora parecía más luminoso, más acogedor. Pero junto con esta mejoría física, algo más había comenzado a crecer dentro de su pecho, algo que la asustaba y emocionaba al mismo tiempo. Cada vez que escuchaba el timbre a las 2 de la tarde, su corazón se aceleraba de una manera que no tenía nada que ver con su condición médica. Cuando veía a Esteban entrar con su sonrisa cálida y sus ojos amables, sentía mariposas en el estómago que no había experimentado nunca antes. Se descubría pensando en él durante las mañanas, preguntándose qué historias compartiría ese día, qué anécdotas de su trabajo como cardiólogo le contaría mientras revisaba su presión. Esa tarde, cuando Esteban llegó puntual como siempre, traía consigo una pequeña pelota de fútbol para Mateo, quien había mencionado casualmente el día anterior que le gustaba jugar en el recreo, pero que su pelota se había roto. Los ojos del niño se iluminaron como luces de Navidad al ver el regalo. ¿En serio es para mí, doctor Esteban?, preguntó con voz emocionada, abrazando la pelota contra su pecho. Esteban se agachó para quedar a su altura y le revolvió el cabello con cariño. Claro que sí, campeón. Un futbolista necesita su pelota, ¿no crees? Sofía observaba la escena desde la puerta de la cocina, con el corazón desbordándose de ternura al ver cómo este hombre exitoso y ocupado se tomaba el tiempo no solo de cuidarla a ella, sino también de hacer feliz a su hermanito. Mateo salió corriendo hacia su cuarto para guardar su nuevo tesoro, dejándolos solos en la pequeña sala. El silencio que siguió fue diferente, cargado de una tensión que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Esteban se aclaró la garganta y sacó su estetoscopio. «Bueno, veamos cómo está tu corazón hoy», dijo con voz ligeramente más suave de lo habitual, consciente de cómo sus dedos rozaban la piel de ella al colocar el instrumento. Mientras Esteban escuchaba los latidos del corazón de Sofía, notó que estaban más acelerados de lo que deberían estar en reposo. Frunció el ceño levemente, preocupado de que pudiera ser una complicación. «Tu corazón está latiendo muy rápido», comentó quitándose el estetoscopio y mirándola a los ojos. «¿Te sientes nerviosa o ansiosa por algo?» Sofía desvió la mirada, sintiendo cómo el calor subía por su cuello hasta sus mejillas. No podía decirle que su corazón latía así, porque él estaba cerca, porque su presencia la afectaba de maneras que no comprendía completamente. «Estoy bien, solo un poco». «No sé, supongo que estoy preocupada por volver al trabajo en 2 días», mintió a medias. Esteban asintió lentamente, pero algo en su expresión sugería que no estaba completamente convencido. Se sentó a su lado en el pequeño sofá, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor que emanaba de su cuerpo. «Sofía, hay algo que necesito preguntarte», comenzó con voz seria. Ella lo miró expectante, su corazón latiendo aún más rápido. «¿Don Ramiro te dio tu sueldo de esta semana?» La pregunta la tomó por sorpresa. «Sí, pasé ayer por el restaurante y me lo dio completo, incluso con un extra», respondió Sofía con una sonrisa genuina de alivio. No podía creerlo. Don Ramiro me dijo que era porque yo era una buena trabajadora y que no quería que me preocupara por el dinero mientras me recuperaba.
Con eso pude pagar el alquiler que vencía hoy y comprar los medicamentos de Mateo. Sus ojos brillaban con lágrimas de gratitud mientras hablaba. Ha sido como un milagro, doctor Esteban. Primero usted aparece y me salva la vida. Luego trae toda esa comida. Y ahora esto. Siento que Dios finalmente escuchó mis oraciones después de tanto tiempo. Esteban sintió un nudo en la garganta, la culpa de su engaño piadoso mezclándose con la alegría de verla tan aliviada. Quería confesarle que había sido él quien pagó ese dinero, que don Ramiro nunca hubiera podido permitirse ese gesto sin su ayuda, pero algo lo detenía. Sabía que si ella descubría la verdad ahora, su orgullo resultaría herido y podría alejarse. No estaba listo para arriesgarse a perder estos momentos con ella, estas tardes que se habían convertido en la parte favorita de sus días. «Me alegro mucho, Sofía. Te lo mereces», dijo simplemente, tomando su mano entre las suyas sin pensarlo realmente. El contacto de sus manos fue como una descarga eléctrica que recorrió los cuerpos de ambos, un momento suspendido en el tiempo donde ninguno se atrevió a moverse ni a respirar. Sofía miró sus manos entrelazadas, la mano grande y fuerte de Esteban envolviendo la suya pequeña y delicada, y sintió algo romperse dentro de su pecho, un muro de defensas que había construido durante años de lucha solitaria. Levantó la vista lentamente hasta encontrarse con los ojos de él, esos ojos color miel que la miraban con una intensidad que le quitaba el aliento. «¿Por qué está haciendo todo esto por nosotros?», susurró con voz temblorosa. «No nos conoce, no nos debe nada. ¿Por qué un hombre como usted, exitoso y ocupado, pierde su tiempo viniendo aquí todos los días?» Esteban apretó suavemente su mano, su pulgar acariciando sus nudillos en un gesto inconsciente. «Al principio fue solo mi deber como médico», admitió con honestidad. «Pero luego fue porque quería estar aquí, porque en toda mi vida llena de éxito y dinero, nunca había conocido a alguien con un corazón tan puro y una fortaleza tan admirable. Me hiciste recordar por qué elegí ser médico en primer lugar, para cuidar de las personas, no solo de sus enfermedades». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Sofía mientras escuchaba sus palabras, palabras que tocaban lugares de su alma que había mantenido cerrados durante tanto tiempo. En ese momento, ambos supieron que lo que estaba creciendo entre ellos era más que gratitud o compasión, era algo profundo y verdadero que cambiaría sus vidas para siempre. Mateo regresó corriendo a la sala en ese preciso instante, rompiendo el momento íntimo con su energía infantil característica. «Miren, le puse mi nombre a la pelota con plumón», exclamó mostrándoles orgulloso su tesoro marcado con letras torcidas. Sofía y Esteban se separaron rápidamente, ambos limpiándose discretamente las lágrimas y sonrojándose como adolescentes atrapados en algo prohibido. Esteban se aclaró la garganta y sonrió al niño. «Te quedó muy bien, campeón. Ahora todos sabrán que es tuya». Mateo se sentó entre ellos en el sofá, completamente ajeno a la tensión emocional que había interrumpido. «Doctor Esteban, ¿puedo preguntarle algo?». El médico asintió con curiosidad. «¿Usted va a ser el novio de mi hermana?». La pregunta cayó como una bomba en medio de la sala, llenando el espacio de un silencio tenso y cargado. Sofía sintió que su rostro ardía de vergüenza. «Mateo, no digas esas cosas», lo regañó suavemente, pero su voz carecía de convicción real. Esteban, para sorpresa de ambos, no se rió ni desvió el tema. En cambio, miró a Mateo con seriedad y luego dirigió su mirada hacia Sofía, sus ojos comunicando algo que las palabras aún no podían expresar. «Me encantaría», respondió con voz suave pero firme. El corazón de Sofía pareció detenerse completamente ante esas palabras. Miró a Esteban con ojos muy abiertos, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. «¿Qué?», susurró con voz apenas audible. Mateo aplaudió emocionado, completamente ajeno al peso de lo que estaba ocurriendo entre los adultos. «Sabía que sí. Doña Carmen me preguntó lo mismo y yo le dije que ustedes se miraban como en las novelas que ella ve». Esteban se puso de pie, ofreciéndole su mano a Sofía para ayudarla a levantarse. «Mateo, ¿podrías ir a tu cuarto un momento?»,
Necesito hablar con tu hermana a solas. El niño asintió con entusiasmo, tomando su pelota y corriendo hacia su habitación, claramente emocionado por lo que consideraba un desarrollo romántico digno de sus caricaturas favoritas. Una vez solos, Esteban no soltó la mano de Sofía, sino que la guió suavemente hacia el pequeño balcón del departamento, donde el sol de la tarde pintaba el cielo con tonos naranjas y rosados. La ciudad se extendía ante ellos, ruidosa y viva, pero en ese momento todo pareció desvanecerse excepto los dos. «Necesito decirte algo», comenzó Esteban, su voz cargada de emoción contenida. «Desde que te conocí esa noche en el restaurante, algo cambió en mí», confesó Esteban mientras sostenía ambas manos de Sofía entre las suyas, sus ojos color miel brillando con sinceridad absoluta. «Al principio pensé que era solo mi instinto médico, mi necesidad de ayudar a alguien en problemas, pero cada día que venía aquí, cada conversación que teníamos, cada vez que veía cómo cuidas a Mateo con tanto amor a pesar de tus propias dificultades, me enamoraba un poco más de ti». Sofía sentía que sus piernas temblaban, pero esta vez no era por debilidad física, sino por la intensidad de las emociones que la inundaban. «Pero yo no soy nadie especial», murmuró con voz quebrada. «Soy solo una mesera pobre que apenas puede cuidar de su hermano. Usted es un médico exitoso, tiene dinero, educación, un mundo completamente diferente al mío». Esteban negó con la cabeza firmemente, acercándose más a ella. «Eres la mujer más extraordinaria que he conocido. Tienes una riqueza que el dinero no puede comprar, un corazón capaz de sacrificarlo todo por amor. Me has enseñado más sobre el verdadero valor de la vida en estos pocos días que todos mis años de éxito y logros profesionales». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Sofía mientras escuchaba las palabras que nunca imaginó que alguien le diría. «Yo también siento algo por usted», admitió con voz temblorosa, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Pero tengo miedo de que esto sea solo un sueño y que despierte mañana y todo vuelva a ser como antes. Miedo de no ser suficiente para alguien como usted». Esteban soltó una de sus manos para acariciar suavemente su mejilla, limpiando sus lágrimas con el pulgar. «Sofía, hay algo más que necesitas saber. Algo que debí decirte desde el principio, pero no tuve el valor». Ella lo miró con confusión y un toque de miedo. «El dinero que don Ramiro te dio esta semana, fui yo quien lo pagó. Hablé con él la mañana después de tu desmayo y le pedí que te diera tu sueldo completo, como si hubieras trabajado. No quería que te preocuparas por el dinero mientras te recuperabas». El rostro de Sofía pasó por una serie de emociones: sorpresa, comprensión, incredulidad y finalmente una mezcla de gratitud abrumadora y algo más profundo que las palabras no podían describir. «¿Hizo todo eso por mí? ¿Por nosotros?», preguntó Sofía con voz entrecortada, nuevas lágrimas brotando de sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de una emoción tan pura y profunda que le dolía el pecho de sentirla. Esteban asintió, sus propios ojos brillando con emoción. «Hice eso y haría 1000 cosas más. Porque cuidar de ti no se siente como una obligación o un acto de caridad, se siente como lo más natural del mundo, como algo que mi corazón necesita hacer». Tomó su rostro entre ambas manos con infinita ternura. «Sofía Andrade, has pasado toda tu vida adulta cuidando de otros, sacrificándote hasta el punto de poner en riesgo tu propia vida. Cuidar de los demás no debería ser un castigo. Tú también mereces ser cuidada, mereces que alguien te proteja, te mime y te haga feliz. Y si me lo permites, me gustaría ser esa persona». Antes de que pudiera responder, antes de que su mente pudiera procesar completamente la magnitud de lo que estaba ocurriendo, Sofía se puso de puntillas y presionó sus labios contra los de él en un beso desesperado y lleno de todos los sentimientos que había estado guardando. Esteban respondió inmediatamente, envolviéndola en sus brazos y devolviéndole el beso con una pasión contenida que hablaba de días de deseo reprimido y emociones profundas. Fue un beso que selló un pacto silencioso entre dos almas
que se habían encontrado en el momento exacto en que ambas más lo necesitaban. 6 meses habían pasado desde aquella noche que cambió la vida de Sofía para siempre. 6 meses que parecían un sueño del cual no quería despertar jamás. El Parque Agua Azul estaba especialmente hermoso esa tarde de sábado, con sus árboles frondosos filtrando la luz dorada del sol y el sonido de niños jugando llenando el aire de alegría. Sofía caminaba de la mano con Esteban por el sendero empedrado, su otra mano descansando suavemente sobre su vientre plano, pero que pronto mostraría señales de la nueva vida que crecía dentro de ella, un secreto que acababa de confirmar esa misma mañana y que planeaba revelarle esa noche durante la cena. A unos metros adelante, Mateo corría persiguiendo su pelota de fútbol con la energía inagotable de un niño de 10 años feliz y saludable, su risa resonando como música en los oídos de su hermana. El niño había crecido varios centímetros en esos meses, su rostro había ganado el color rosado de la buena alimentación y sus crisis de asma habían disminuido drásticamente gracias al tratamiento médico adecuado que Esteban había coordinado personalmente. Sofía observaba a su hermanito con lágrimas de felicidad, amenazando con desbordarse, maravillada de cómo la vida podía cambiar tan drásticamente en tan poco tiempo. ¿En qué piensas, mi amor?, preguntó Esteban apretando suavemente su mano, notando la expresión soñadora en el rostro de su prometida. El anillo de compromiso en su dedo brillaba bajo la luz del sol, un delicado aro de oro blanco con un diamante sencillo pero elegante que él había elegido personalmente 3 meses atrás, cuando se arrodilló en ese mismo parque y le pidió que se casara con él. Sofía sonrió girándose para mirarlo con ojos llenos de amor. Pienso en lo afortunada que soy, en cómo hace un año estaba desmayándome de hambre en un restaurante sin esperanza de que las cosas mejoraran alguna vez, y ahora estoy aquí contigo, viendo a Mateo feliz y sano. Se detuvo en medio del camino, obligándolo a detenerse también, y lo miró con seriedad. Esteban, hay algo que necesito decirte. Él frunció el ceño con preocupación inmediata, su instinto médico activándose. ¿Estás bien? ¿Te sientes mal? Sofía rió suavemente, negando con la cabeza. Estoy más que bien. Estamos embarazados. El rostro de Esteban pasó por una serie de emociones en cuestión de segundos. Sorpresa, incredulidad, comprensión y finalmente una alegría tan pura y brillante que iluminó todo su ser. La levantó del suelo en un abrazo lleno de emoción mientras reía y lloraba al mismo tiempo, atrayendo las miradas curiosas de otros visitantes del parque. Mateo corrió hacia ellos al ver el abrazo, uniéndose sin entender completamente qué ocurría, pero feliz de ser parte de la celebración. ¿Qué pasó? ¿Por qué están llorando?, preguntó con preocupación infantil. Esteban se agachó para quedar a su altura, aún con lágrimas de felicidad en los ojos. Mateo, vas a ser tío. Sofía y yo vamos a tener un bebé. Los ojos del niño se abrieron enormes como platos, procesando la información, y luego gritó de emoción tan fuerte que probablemente todo el parque lo escuchó. Voy a ser tío. Voy a enseñarle a jugar fútbol. Saltaba de alegría mientras Sofía y Esteban reían, abrazándolo entre los dos en un círculo de amor familiar que meses atrás parecía imposible. La gente pasaba a su alrededor, algunos sonriendo ante la escena de felicidad evidente, sin saber la historia de sacrificio y amor que había llevado a ese momento. Los tres se sentaron en una banca bajo la sombra de un árbol enorme, Mateo entre ellos, hablando animadamente sobre cómo sería el bebé y si sería niño o niña. Esteban mantenía su brazo alrededor de los hombros de Sofía, quien descansaba su cabeza en su pecho, escuchando el latido constante y fuerte de su corazón, ese mismo corazón que había escuchado por primera vez con un estetoscopio en una clínica cuando todo parecía perdido. ¿Recuerdas cuando me preguntaste por qué estaba haciendo todo eso por ustedes?, murmuró Esteban contra su cabello, su voz cargada de emoción. Sofía asintió sin levantar la cabeza, memorizando ese momento perfecto. Todavía no tenía todas las respuestas entonces, pero ahora sí las tengo.
Dios me puso en ese restaurante esa noche exacta porque sabía que los tres nos necesitábamos mutuamente. Tú me enseñaste el verdadero significado del amor incondicional, del sacrificio y de la fortaleza. Me mostraste que el éxito verdadero no se mide en dinero o prestigio, sino en la capacidad de amar y cuidar de otros. Se separó ligeramente para poder mirarla a los ojos. Antes de conocerte, mi vida era vacía a pesar de tener todo. Ahora, contigo y con Mateo, y pronto con nuestro bebé, finalmente entiendo lo que significa estar completo. Sofía se limpió las lágrimas que rodaban por sus mejillas, su corazón tan lleno de amor que dolía físicamente. Tú salvaste nuestras vidas, Esteban. No solo médicamente, sino en todos los sentidos posibles. Él negó suavemente con la cabeza. No, mi amor, nos salvamos mutuamente. Tú me recordaste por qué vale la pena vivir. Mateo, que había estado escuchando en silencio con una madurez sorprendente para su edad, se abrazó a ambos. Los quiero mucho, dijo simplemente, y esas 3 palabras contenían todo el amor puro e inocente que solo un niño puede expresar. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo con tonos violetas y dorados, los 3 permanecieron sentados en esa banca del parque, una familia unida no por la sangre, sino por algo más fuerte, el amor genuino y el cuidado mutuo. Sofía pensó en su madre, segura de que desde el cielo ella sonreía al ver que finalmente sus hijos estaban seguros y felices. Pensó en todas las noches que había llorado en silencio, preguntándose si alguna vez las cosas mejorarían. En todos los días que había trabajado hasta el agotamiento solo para que Mateo tuviera lo básico. Y ahora, mirando el anillo en su dedo y sintiendo la vida creciendo en su vientre, mientras el hombre que amaba la abrazaba protectoramente, comprendió que cada lágrima, cada sacrificio, cada momento de dolor había valido la pena porque la había traído hasta este momento perfecto. Esteban la besó suavemente en la frente, un gesto que se había convertido en su forma favorita de decirle «te amo» sin palabras. «En 2 meses serás mi esposa», murmuró contra su piel, «y después construiremos juntos la familia más hermosa que pueda existir». Sofía cerró los ojos, grabando en su memoria cada sensación, cada sonido, cada emoción de ese momento. La vida finalmente le había devuelto con creces toda la esperanza que ella nunca había dejado morir, incluso en los momentos más oscuros. La mañana del sábado 22 de febrero amaneció clara y hermosa, como si el mismo cielo hubiera decidido bendecir la unión de Sofía y Esteban. La pequeña capilla en las afueras de Guadalajara estaba decorada con flores blancas y listones color marfil, simple pero elegante, exactamente como Sofía había soñado desde niña. Ella se miraba en el espejo del cuarto de preparación, casi sin reconocer a la mujer que le devolvía la mirada. Su vestido de novia era sencillo pero hermoso, de encaje delicado que caía suavemente sobre su figura. Su cabello recogido en un peinado elegante con pequeñas flores naturales entrelazadas. Lupita, quien había insistido en ayudarla a vestirse, lloraba de emoción mientras ajustaba el velo. «Mija, te ves preciosa. Tu mamá estaría tan orgullosa de verte ahora». Sofía sintió el familiar nudo en la garganta, pero sonrió a través de las lágrimas. Don Ramiro, quien se había ofrecido a entregarla en el altar, entró en ese momento vestido con su mejor traje, sus ojos ancianos brillando con lágrimas. «Es hora, hijita. Tu futuro esposo está esperándote, y créeme que nunca he visto a un hombre tan nervioso y feliz al mismo tiempo». Sofía tomó una respiración profunda, colocando su mano sobre su vientre, donde su bebé de 3 meses crecía saludablemente, y asintió. Estaba lista para comenzar su nueva vida. La música comenzó a sonar, una melodía suave y emotiva que llenó la capilla mientras las puertas se abrían lentamente. Sofía caminaba del brazo de don Ramiro por el pasillo alfombrado, su corazón latiendo con fuerza, pero no de miedo, sino de pura felicidad. Los bancos estaban llenos de personas que habían sido parte de su vida. Sus compañeros del restaurante, doña Carmen con su pañuelo ya empapado de lágrimas,
Algunos colegas de Esteban que habían conocido su historia y estaban genuinamente emocionados. Pero ella solo tenía ojos para el hombre que esperaba al final del pasillo, vestido con un traje color gris oscuro que resaltaba sus ojos color miel. Esos mismos ojos que ahora la miraban como si fuera la cosa más preciosa del universo. A su lado, Mateo estaba parado muy serio en su papel de padrino, vestido con un pequeño traje que lo hacía ver mayor de sus 10 años, sosteniendo los anillos con orgullo. Cuando Sofía finalmente llegó junto a Esteban, él extendió su mano para recibirla, y en el momento en que sus dedos se entrelazaron, ambos supieron con certeza absoluta que habían encontrado su hogar el uno en el otro. El padre comenzó la ceremonia con palabras sobre el amor verdadero, el sacrificio y la bendición de encontrar a tu media naranja, palabras que resonaban profundamente con la historia única de esta pareja. Los votos fueron sencillos, pero cargados de significado profundo, cada palabra saliendo directamente de sus corazones. Esteban habló primero, su voz firme, a pesar de las lágrimas que corrían libremente por sus mejillas. Sofía, el día que entraste en mi vida desmayándote en ese restaurante, no sabía que estaba presenciando el momento más importante de mi existencia. Pensé que iba a salvarte, pero fuiste tú quien me salvó a mí de una vida vacía, llena de éxito sin significado. Prometo amarte, cuidarte y honrarte todos los días de mi vida. Prometo ser el padre que Mateo merece y el esposo que tú necesitas. Prometo que nunca más tendrás que cargar sola con ningún peso, porque ahora tus cargas son mis cargas, tus alegrías son mis alegrías y tu familia es mi familia. Sofía lloraba abiertamente mientras escuchaba, incapaz de contener la emoción. Cuando llegó su turno, tomó ambas manos de Esteban entre las suyas temblorosas. Esteban, me enseñaste que pedir ayuda no es debilidad sino valentía. Me mostraste que merezco ser amada y cuidada tanto como amo y cuido a otros. Prometo ser tu compañera en todas las aventuras de la vida, apoyarte en tus sueños y recordarte cada día lo extraordinario que eres. Gracias por ver más allá de mis circunstancias y encontrar mi corazón. El intercambio de anillos fue un momento de silencio reverente en la capilla, solo interrumpido por los sollozos suaves de los invitados emocionados. Mateo entregó los anillos con seriedad, sonriendo orgulloso cuando ambos le guiñaron un ojo. Cuando el padre pronunció las palabras, «Pueden besarse como esposos», Esteban tomó el rostro de Sofía entre sus manos con infinita ternura y la besó suavemente, un beso que sellaba no solo su compromiso legal, sino también espiritual. Los aplausos estallaron en la capilla, mezclándose con risas y lágrimas de alegría. Mientras caminaban juntos por el pasillo de regreso, ahora como marido y mujer, Sofía miró a su alrededor viendo los rostros sonrientes de personas que los querían, sintiendo el peso reconfortante del anillo en su dedo, la mano fuerte de su esposo, sosteniendo la suya y la presencia de Mateo corriendo adelante de ellos, lanzando pétalos de flores. En ese momento, comprendió con claridad cristalina que Dios nunca la había abandonado, ni siquiera en los momentos más oscuros cuando guardaba su única comida para su hermanito. Él simplemente estaba preparando algo mucho más hermoso de lo que ella jamás hubiera podido imaginar, un plan perfecto que requería paciencia, fe y la disposición de aceptar amor cuando finalmente llegara. 3 meses después, la vida de la nueva familia Valdés estaba completamente establecida en la hermosa casa de 2 pisos en una zona tranquila de Guadalajara, una casa que Esteban había llenado de amor y risas. Mateo tenía su propia habitación espaciosa, decorada con pósters de sus jugadores de fútbol favoritos y estanterías llenas de libros que devoraba con entusiasmo ahora que tenía tiempo para estudiar sin preocupaciones. Asistía a una excelente escuela privada donde había hecho muchos amigos y donde sus maestros constantemente elogiaban su inteligencia y amabilidad. En las tardes, Esteban lo ayudaba con sus tareas en el estudio, enseñándole no solo matemáticas y ciencias, sino también valores importantes, sobre bondad, empatía y responsabilidad.
Sofía, con su vientre ahora notoriamente redondeado de 6 meses de embarazo, pasaba sus días preparando el cuarto del bebé junto con Mateo, quien insistía en pintar las paredes de un suave color amarillo, porque decía que era alegre tanto para niño como para niña. Ya no trabajaba en el restaurante, pero visitaba ocasionalmente a don Ramiro y sus antiguos compañeros, siempre llevando pasteles caseros y compartiendo historias de su nueva vida. Esteban llegaba cada tarde a casa con la misma puntualidad que solía llegar a su pequeño departamento, pero ahora, en lugar de venir a revisar signos vitales, venía a besar a su esposa, abrazar a Mateo y hablarle suavemente al bebé que crecía en el vientre de Sofía, contándole cuánto lo esperaban y amaban. Las cenas familiares se habían convertido en el momento favorito del día para los tres, sentados alrededor de la mesa grande, compartiendo risas, historias y planes para el futuro. Sofía a menudo se detenía en medio de una conversación, mirando a su esposo y a su hermano, y tenía que pellizcarse para asegurarse de que todo era real y no uno de esos sueños hermosos de los que inevitablemente despertaba. Pero esta vez, el sueño era su realidad, y era más hermoso que cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Esta historia de Sofía y Esteban nos recuerda algo fundamental que a veces olvidamos en nuestro día a día, que el verdadero amor no es solo recibir, sino también tener el valor de permitir que otros nos amen y cuiden. Sofía pasó años sacrificándose por Mateo, demostrando una fortaleza admirable, pero fue solo cuando aprendió a aceptar ayuda, a permitir que alguien más compartiera sus cargas, que encontró la verdadera felicidad. Y Esteban, con todo su éxito y dinero, descubrió que la riqueza real no está en las cuentas bancarias, sino en los corazones que tocamos y en las vidas que mejoramos con amor genuino. A veces, cuando la vida se pone difícil y nos sentimos al borde del colapso, cuando guardamos nuestro último pedazo de pan para alguien que amamos, cuando trabajamos hasta que nuestro cuerpo no puede más, necesitamos recordar que Dios ve cada sacrificio, cada lágrima, cada acto de amor desinteresado. Y en su tiempo perfecto, Él envía bendiciones que superan nuestras expectativas más salvajes. No siempre llegan de la forma que esperamos ni cuando queremos, pero siempre llegan exactamente cuando más las necesitamos. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que vale la pena seguir luchando, incluso cuando todo parece imposible, dame un like a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar que mejores días están por venir. Suscríbete al canal para más historias que restauran tu fe en el amor y en la bondad humana. Que Dios bendiga tu vida, así como bendijo la de Sofía, enviándote personas que vean tu valor incluso cuando tú no puedas verlo. Que nunca pierdas la esperanza, porque como vimos en esta historia, a veces el desmayo en un restaurante es solo el comienzo de un milagro extraordinario. Recuerda, cuidar de otros es hermoso, pero también mereces ser cuidado. Que la paz del Señor llene tu corazón y que encuentres tu propia historia de amor cuando menos lo esperes. Amén.